Entérate. Acontecer electoral a la semana. Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 18 de junio de 2018. Hoy estamos a 12 días de la jornada electoral del 1 de julio. Mi nombre es Adriana Montiel y los invito a acompañarnos en el recorrido de este lunes por las actividades del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. Hola Adriana, es un gusto estar contigo para presentar la información más relevante del quehacer electoral como cada semana. Los invitamos a acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. $10.7 millones de personas vieron en televisión el tercer debate presidencial. Además, este tercer encuentro entre los candidatos a la presidencia fue visto en vivo por 2.2 millones de personas en Facebook y 1 millón en Periscope. Más de 59.500 mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero ya enviaron a México su sobre postal voto, los cuales son resguardados por el Ejército Nacional. El INE se suma a la iniciativa Alto a la Violencia Política y condena la violencia en el proceso electoral. Se han recibido 35.224 solicitudes de ciudadanas y ciudadanos mexicanos para participar en el proceso electoral como observadores electorales. El INE informó que el marcador electoral no puede borrarse de las boletas sin que se genere una enmendadura, la cual sería causal de la anulación del voto. Señala consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que la coordinación entre el instituto y los organismos públicos locales electorales permitirá que la mesa esté puesta para que el próximo 1 de julio sea una jornada exitosa. Este miércoles 20 de junio finaliza el plazo para la reimpresión de la credencial para votar en los módulos de atención ciudadana. El 20 de junio, además, finalizará el periodo para que ciudadanas y ciudadanos extranjeros se registren como visitantes extranjeros y puedan observar el proceso electoral. El martes 12 de junio, en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, el INE llevó a cabo el tercer debate entre los 4 candidatos a la presidencia de la República. Para este tercer encuentro, usuarias y usuarios de Twitter y Facebook hicieron más de 11,000 preguntas a los candidatos en torno al tema general, economía y desarrollo. Para definir las principales tendencias, los temas más recurridos, las preguntas y los comentarios más relevantes, el INE, en coordinación con el ITESO de Guadalajara y la Universidad Veracruzana, analizó las conversaciones en las redes. Con esta información y datos aportados por Facebook y Google, los moderadores Gabriela Barquentín, Carlos Pusch y Leonardo Curcio tuvieron elementos para elaborar las 12 preguntas, así como los 3 planteamientos generales para las mesas de diálogo del tercer debate. En el bloque 1, los candidatos debatieron en torno a crecimiento económico, pobreza y desigualdad. En el bloque 2, sobre economía, ciencia y tecnología, y en el bloque 3 sobre salud, desarrollo sustentable y cambio climático. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que los 3 debates presidenciales en este proceso electoral fueron la oportunidad para que los candidatos confrontaran sus ideas y la ciudadanía tuviera más elementos para la emisión de un voto informado. Si alguien quiere ver, está muy preocupado por las propuestas, pues ahí están las plataformas electorales, que son precisamente el espacio para donde los candidatos y los partidos plantean hacen esos tipos de planteamientos. Los debates son espacios de confrontación, sirven para ver las reacciones de los candidatos, cómo un candidato se comporta frente a las presiones y a los cuestionamientos, a la interacción que se da entre ellos. Es decir, yo creo que avanzamos. Al cabo de esta elección ahora vamos a las urnas, vamos a votar libremente, pero ojalá y no nos olvidemos de los debates, porque la cultura de los debates todavía tiene mucho trecho por recorrer en México. Este tercer encuentro entre Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez fue visto por 10.7 millones de personas mayores de 18 años por televisión.
De acuerdo con la empresa especializada Nielsen Ibope, en las 28 ciudades más importantes del país, 10.7 millones de personas mayores de 18 años vieron al menos un minuto del debate, y al considerar a las personas de 4 años en adelante, la cifra aumenta a 13.1 millones de televidentes que sintonizaron el debate al menos un minuto. Es decir, 36.38% de las personas con la televisión encendida en ese horario fueron testigos del debate. Así, el último debate presidencial alcanzó 12.94 puntos de rating. En lo que se refiere a redes sociales, durante el tercer debate presidencial, en Twitter el hashtag DebateINE fue tendencia mundial con más de 2.2 millones de menciones y en Periscope contó con 1 millón de espectadores, mientras que en Facebook el debate tuvo 1.6 millones de espectadores. Pueden consultar los 3 debates presidenciales en el canal del INE en YouTube, INE TV. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE dio a conocer que con corte al 14 de junio ha recibido 35.224 solicitudes de ciudadanas y ciudadanos mexicanos para participar en el proceso electoral como observadores electorales, de las cuales se han aprobado más de 12,000. La directora de Operación Regional del INE, Carmen Colín, señaló que a pesar de que el corte para el registro de observadores electorales fue el 7 de junio, los datos se han actualizado porque la información se ha ido cargando al sistema. Con corte al 31 de mayo se habían recibido 21.183 solicitudes, es decir, a la fecha en que vencía el plazo para el registro. Y al 14 de junio tenemos un total de 35.224 solicitudes. Detalló que el INE recibió 35 solicitudes de ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para observar las elecciones de 2018. Se trata de 25 provenientes de Estados Unidos, 4 de Canadá, 2 de Francia, 2 de Suiza, 1 de Hong Kong y 1 más de China. Por otro lado, en sesión ordinaria, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos en el extranjero dio a conocer que más de 59.500 mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero ya enviaron a México su sobre postal voto, los cuales están resguardados por el Ejército Nacional en las instalaciones de la bodega central del INE en Tláhuac. El INE ya envió por el servicio de mensajería 165.787 paquetes electorales postales, lo cual equivale a 91.5% de los 181.256 connacionales que se registraron en la lista nominal para votar desde el extranjero. En la sesión se presentó la logística para el escrutinio y cómputo del voto de las y los mexicanos en el extranjero en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gerardo Martínez, director de Estadística y Documentación Electoral, explicó que se prevé la instalación de 153 mesas para el escrutinio y cómputo de los votos federales, así como otras 103 casillas únicas. Estos votos potenciales se van a recibir en 256 mesas de escrutinio y cómputo. De ellas, 103 serán mesas únicas, lo que quiere decir que son mesas donde además de la votación de presidencia y senaduría se va a recibir la votación de una gubernatura y en el caso del estado de Jalisco además de una diputación. El resto, las 153 mesas restantes, solo recibirán la votación federal, es decir, de presidencia y de senadurías. El presidente de la comisión, el consejero Enrique Andrade, agregó que serán 1.845 funcionarios y funcionarias de casilla quienes contarán el voto de las y los connacionales. 1.845 funcionarios de casilla, y algo interesante será la presencia de los observadores nacionales que se registraron desde el extranjero, que según me decían ya son cerca de 35 personas que estarán viendo también este proceso. El consejero Enrique Andrade hizo un llamado a las y los ciudadanos en el extranjero para que envíen su voto lo antes posible, pues la ley estipula que serán contados los votos que lleguen a México hasta 24 horas antes del inicio de la jornada electoral, es decir, hasta las 8 de la mañana del 30 de junio. Estamos en un buen momento de hacer un llamado justamente para que se incremente la difusión respecto de que es muy importante que en estos días ya los ciudadanos mexicanos que hayan recibido su paquete electoral postal lo estén regresando de inmediato a México, al Instituto Nacional Electoral. Todavía nos quedan varios días, digamos, pero sí por lo que tardan los envíos, sí es importante recordarles que debe de ser lo antes posible este regreso.
Y respecto al voto de las y los mexicanos en el extranjero, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, reiteró que los votos que envían las y los connacionales son resguardados por el Ejército Nacional desde que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, en su traslado y almacenamiento en la bodega única de Tláhuac del INE. Y dijo que más del 40% de los sobres postales que tenían inconsistencias en la guía de entrega ya están en resguardo del instituto. Cuando llegan los paquetes, todos los paquetes de cualquier parte del mundo terminan llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí en las oficinas de la empresa se escanean, se leen los códigos de cada paquete, de los nuestros y de cualquier ciudadano, cualquier envío, empresa, en fin. Entonces ellos identifican automáticamente cuáles son los códigos nuestros, los separan y nos hacen una sola entrega al día. ¿Por qué una sola entrega, Erra? Porque otra vez lo hacen con acompañamiento del Ejército Mexicano. Déjame decirte que a la fecha tenemos ya más del 40% de ese universo de 44,000 días que iban con ese error. De esos 44,000 ya hemos recibido más del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están llegando. El INE informó que el marcador electoral no puede borrarse de las boletas sin que se genere una enmendadura que, como se trata de un documento oficial, sería causal de la anulación del voto, ya que la marca del intento de borrado es evidente. Detalló que ha llevado a cabo varios ejercicios en todo el país, incluyendo la sede de las oficinas centrales en la Ciudad de México, en los cuales los medios de comunicación hicieron pruebas con el líquido indeleble y los marcadores de boletas, en donde se han usado distintos tipos de goma para intentar borrar la marca. Sin embargo, en los casos en que ésta ha desaparecido, la huella que deja en el papel es claramente visible. El consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, explicó que respecto a la prueba realizada en la Junta Local de Michoacán el 13 de junio, en la que se reportó que la marca había sido borrada, en realidad la boleta fue rasgada. En entrevista radiofónica mencionó que los productos como el marcador y la tinta indeleble han sido desarrollados con las suficientes medidas para evitar que se borren. El 14 de junio a las 17 horas, el INE participó en la concentración pacífica para sumarse al movimiento plural #Alto a la Violencia Política, convocado por organizaciones civiles y la academia para hacer un llamado a detener la violencia política contra las mujeres. La consejera del INE, Claudia Zavala, dijo que el instituto se suma a esta iniciativa para manifestar un rechazo a la violencia contra las personas que participan en la contienda democrática. Desde el INE condenamos los asesinatos de las personas que aspiran a un cargo público y cualquier otra acción que atente contra el ejercicio de la plena libertad, de los derechos políticos electorales que sustentan nuestra democracia. Señaló que la ciudadanía ha demostrado estar a la altura que exige la competencia democrática y por ello hizo un llamado a sumarse desde los respectivos espacios a contribuir para garantizar que las elecciones se desarrollen con seguridad y en libertad. La transición y la renovación de los poderes no se entiende sin la paz, porque en la democracia todos y todas las ciudadanas estamos buscando que se den condiciones de estabilidad y de paz social. Unámonos al esfuerzo y digamos todos juntos alto a la violencia política y hagamos también un especial pronunciamiento alto a la violencia política por razón de género. En el evento se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia política. Luego de una reunión de trabajo con el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para afinar detalles de la organización de la etapa final de la elección, en conferencia de prensa el pasado lunes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la coordinación entre el instituto y los organismos público local electorales permitirán que la mesa esté puesta para que el próximo 1 de julio sea una jornada exitosa. Recordó que se requiere de 1.4 millones de ciudadanos para operar las más de 156,000 casillas que se instalarán en todo el país y que luego de la primera etapa de capacitación, 2.760.000 ciudadanas y ciudadanos han aceptado participar. Acompañado de la consejera presidenta del Instituto Electoral Local, María de Lourdes Rosas, y del vocal ejecutivo del INE en la entidad, Fernando Balmes, el consejero presidente destacó que ya se superó el récord de votación desde el extranjero con más de 50,000 votos que ya están en México.
Mencionó que a diferencia de 2012, cuando se recibieron 40,000, en estas elecciones han llegado a la bodega del INE más de 50,000 sobres postales voto y que todavía están llegando a un ritmo de entre 4 y 7,000 diarios. Agregó que los materiales electorales ya están llegando a las sedes de los organismos públicos locales electorales, lo que demuestra que la elección va en tiempo y forma. El próximo miércoles 20 de junio finalizará el periodo para que las personas que extraviaron, les fue robada o se deterioró su credencial para votar puedan solicitar en los módulos de atención ciudadana del INE una reimpresión. Este trámite puede realizarse siempre y cuando la credencial esté vigente y no se solicite cambio alguno en domicilio, datos o en fotografía. Las personas que hagan este trámite tendrán hasta el 29 de junio para recoger su credencial para votar con fotografía y así poder emitir su voto el próximo 1 de julio. También el miércoles 20 de junio es la fecha límite para la solicitud de registro como visitantes extranjeros en el proceso electoral. Las y los visitantes extranjeros son las personas provenientes de otros países acreditadas por el INE o por los OPLE para observar los procesos electorales en el país. Entre otros, se trata de representantes de autoridades electorales, organismos internacionales, partidos u organizaciones políticas, órganos legislativos, gobiernos, instituciones académicas u organizaciones privadas que realizan actividades relacionadas con el ámbito político electoral o de los derechos humanos. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa, a través de la cual invalidó la elección de agente municipal de la Congregación Colonia 6 de Enero en Jalapa, Veracruz. La Sala Superior señaló que existió una irregularidad en la emisión de la votación, la cual pudo trascender en los resultados, consistente en la recepción de votos con base en una lista distinta a la nominal, con lo que no fue posible acreditar adecuadamente la identidad de las y los electores. El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, llamó a la población a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para actualizar y proteger sus datos personales durante y después del proceso electoral. Al impartir una conferencia en el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Yucatán, destacó que los partidos políticos, el gobierno, las empresas y el Estado mismo funcionan a partir de datos personales para que se pueda hacer cualquier trámite o diligencia. En ese sentido, dijo que es fundamental que los sujetos obligados respeten los principios establecidos en la ley como la proporcionalidad, es decir, no solicitar más datos de los necesarios y usar la información recabada solo el tiempo necesario. Nos despedimos, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del quehacer electoral. También pueden visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, información de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima. Central Electoral.